Hola, hoy vamos a leer otro libro de la Biblia que es el Evangelio de Juan. Es el cuarto de los Evangelios del Nuevo Testamento y bueno, quizás les recuerde un poco a el primer libro que leímos en esta serie de lecturas bíblicas, que es el de Mateo, porque bueno, hay muchas cosas similares. Bien, empezamos. El Verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y de aquí nos vamos a saltar al 35. Dice, los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Vengan a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí llega este capítulo. Bueno, me he saltado una parte que relata un poco sobre Juan el Bautista, pero bueno, quería destacar algo de la primera porción que leímos, de los primeros versículos,
Y en esta parte llama a Jesús como el Verbo. Vamos a ver que en la Biblia, a lo largo de ella, utiliza diferentes nombres para llamar a Jesús. En este caso dice que es el Verbo. Y dice que en el principio ya existía el Verbo. Y bueno, es una cuestión un poco teológica, pero nosotros a veces pensamos que Jesús no existía sino hasta que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y luego nació. Y entonces empezó a existir. Pero lo cierto es que la Biblia nos dice que el Verbo ya existía en el principio, o sea, al principio de todo. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, porque sabemos que Dios es uno solo, pero es una Trinidad. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y luego en los versículos de más adelante le llama de otra forma, le llama la luz. Versículo 9, la luz verdadera que alumbra a todo ser humano. Luego dice que el mundo no lo reconoció, que vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero dice en el versículo 12, y es uno de los versículos que tenemos que señalar, o al menos yo lo señalo, dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, que no todos son hijos de Dios, no todas las personas que existen en el mundo son hijos de Dios. Hay un requisito para tener el derecho a ser llamado hijo de Dios y es el recibirle, es el creer en su nombre. Y yo te pregunto hoy, ¿tú ya cumples con este requisito? ¿Tú ya le has recibido en tu corazón? ¿Tú crees en su nombre? ¿Crees en su sacrificio, en lo que Él vino a hacer en este mundo por ti y por mí? Morir por nuestros pecados y luego resucitar para que junto con Él podamos tener la vida eterna, la salvación. ¿Crees esto? Porque si tú lo crees, también tienes el derecho de ser un hijo de Dios. Y otra cosa que quiero destacar de este capítulo que hemos leído, y es algo personal que también les voy a compartir. Bueno, ustedes saben, la palabra rema es una palabra griega que es muy utilizada entre los cristianos porque es una palabra con la que nos referimos a lo que Dios nos habla a nosotros de forma individual. Sí, sabemos que la palabra de Dios es viva, que es inspirada por el Espíritu de Dios y que cuando oramos con esta misma inspiración del Espíritu Santo, Él nos habla y la palabra que Él tiene para nosotros cada día es diferente. A mí me dice una cosa, a ti otra. Cada persona va a recibir según lo que necesita en ese día, conforme a lo que Dios quiere decirte, conforme a lo que estás viviendo en este tiempo, conforme a lo que Dios quiere hablarte. Y bueno, a eso nos referimos con la palabra rema. Y el rema que yo recibí al leer este capítulo el otro día, se los voy a contar. En estos versículos, desde el 35 al 51, vemos que Jesús está escogiendo a sus primeros discípulos. Y al principio de este segundo fragmento que leímos, encontramos en el versículo 35 que Juan le dice a dos de sus discípulos, miren, ahí está el Cordero de Dios, otra forma de llamar a Jesús en la Biblia. Y estos discípulos, al enterarse de esto, bueno, lo mejor que pudieron hacer fue seguirle. Y me gusta mucho que luego, en el versículo 41, uno de estos hombres que había conocido al Cordero de Dios, pues, va a su hermano y le dice, mira, hemos encontrado al Mesías. O sea, como que van llamando a más personas para que le conozcan. Luego, en el versículo 43, Jesús encuentra a Felipe, lo llama para que lo siga. Y luego, en el versículo 45, Felipe va y busca a otro amigo y le dice, mira, he encontrado a Jesús. Y es como que se pasan la voz de amigos de que han encontrado a Jesús y le dicen, vamos. Y es que cuando conocemos a Jesús, no podemos quedarnos callados. Cuando conocemos a Jesús, lo más lógico es que le contemos a nuestros seres queridos, que le contemos a nuestros amigos.
y que le digamos, vengan, ven a ver lo que yo encontré. Y al hacer eso, les estamos compartiendo lo más grande, lo más maravilloso y lo mejor que hemos encontrado en la vida. Eso fue lo que Dios me habló a mí en este capítulo. Yo conozco a Jesús, pues no puedo no invitar a mis amigos a que lo conozcan también. Bueno, hasta aquí llegamos y nos veremos en la próxima.